Y ahora vamos al tema de hoy, los desafíos que representan para América Latina y particularmente para un país como Nicaragua los tratados de libre comercio. Este es el tema que abordó esta mañana en una conferencia convocada por AmCham, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, el vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe, ACLA, quien también es director ejecutivo de AmCham de Perú, el doctor Aldo de Filippi, quien nos acompaña. Buenas noches, Aldo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias más bien a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado de haber sido invitado, además muy cómodo de estar en Nicaragua. La verdad que he tenido una recepción extraordinaria. El cariño con el que se me ha recibido ha sido muy grande. Vamos a hablar de algunos de los temas que abordó usted en esta conferencia, de la Alianza del Pacífico, de los TLC, pero empecemos con la experiencia peruana. ¿Qué puede aprender Nicaragua de la experiencia peruana? Sabemos que Perú, junto con otros países de América Latina, tiene ya una larga e intensa trayectoria de apertura al exterior en cuanto a los motores de la economía. Esto empezó... ¿En qué momento? ¿Cómo se diferencia, digamos, el desempeño de la economía peruana bajo la época de Fujimori, bajo la época de los más recientes gobiernos democráticos? De acuerdo. La apertura de la economía ha sido uno de los dos pilares que han significado el relanzamiento de la economía peruana desde los años 90. El primero ha sido la estabilidad macroeconómica. Y en estabilidad macroeconómica, en esto quiero ser muy enfático, sin estabilidad macroeconómica muy poco se pudiera haber avanzado en otros campos. El Perú era uno de los países que más alta inflación tenía, altísimo desempleo, pobreza muy alta, un nivel de endeudamiento superior al 50% del PBI, reservas internacionales negativas, y sin embargo, el día de hoy, Perú ha dado un salto en todos estos aspectos. En primer lugar, la inflación es una inflación bastante controlada, que todos los últimos años ha ido alrededor de 2-3%. El tipo de cambio ha sido bastante estable. Las reservas internacionales han superado el 40% del Producto Bruto Interno. La deuda externa ha sido reducida dramáticamente a tal punto que si el Perú quisiera pagar el día de mañana su deuda, la podría pagar con el nivel de reservas que tiene. El déficit fiscal prácticamente desapareció, hoy día más bien hay superávit fiscal. La balanza de pagos se volvió altamente positiva, lo que permitió acumular reservas. Perú ha sido uno de los países que más atracción de inversión extranjera ha generado en la región, y todo ello ha significado pues no solo altas tasas de crecimiento, sino que además se ha reflejado en una disminución dramática de la pobreza y en un surgimiento de una clase media importante. El nivel de consumo, el nivel de empleo, el nivel de ingresos ha mejorado. ¿Y el motor externo el motor externo ha esto? sido precisamente el otro pilar. A la par de la estabilidad macroeconómica, el Perú empezó a abrir su economía a partir de los años 90. A partir de los 90 se empiezan a reducir las tarifas. Los aranceles estuvieron en un proceso generalizado, no dirigido a un país en particular, pero luego se empiezan a negociar tratados de libre comercio bilaterales, en vista de que la ronda de Doha y el esfuerzo de crear una zona de libre comercio en América Latina no había funcionado. Entonces Perú empieza a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Se concluye ese tratado y posteriormente se firma con Canadá, con la Unión Europea, con los países del EFTA, con Japón, con China, con varios países del sudeste asiático, y hoy día hay otros proyectos más ambiciosos como la Alianza del Pacífico, el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, y APEC. En términos generales, estas dos políticas son las que han significado el cambio en la economía peruana. Pero el cambio tiene que ver con ampliación de volumen de productos que ya exportaba Perú, valor agregado nuevo a procesos industriales. ¿Qué es lo que se exportaba antes que se exporta ahora?
Cuando yo estaba en la universidad, por años, el total de exportaciones que Perú tenía era alrededor de 3.000 millones de dólares, considerando lo que nosotros llamamos productos tradicionales, es decir, materias primas, y productos no tradicionales que eran alrededor de 300 millones de dólares. Hoy día el Perú exporta 45.000 millones de dólares, y no solo de productos tradicionales, productos de materias primas, sino también productos elaborados o semi-elaborados. Esto ha sido, por supuesto, fundamentalmente gracias a esta apertura comercial en ambos sentidos. No solamente la apertura de mercados externos para que podamos exportar nuestros productos, sino que la apertura del mercado interno del Perú ha significado que el productor primero tenía que volverse competitivo. Es decir, si no está en condiciones de producir un producto de calidad internacional, no lo puede colocar. Pero en segundo lugar, el producto para poder ser exportado muchas veces necesita de insumos importados, necesita de bienes de capital, de maquinaria, de tecnología. La liberalización de la economía también ha permitido la importación de bienes de capital libres de impuestos, lo cual ha abaratado el proceso productivo, y esto ha hecho que los productores peruanos sean más competitivos. Pero por supuesto también ha tenido que haber un reacomodo en la matriz productiva del país, porque aquellas producciones en las cuales el Perú no era competitivo, no sabía hacerlas bien o las hacía de una manera costosa, ha tenido que migrar a otro tipo de actividades. Entonces ha habido pues un cierto reacomodo inicial, pero que hoy día está claramente definido en aquellos sectores en los cuales se tiene una cierta ventaja, y cada vez se han ido descubriendo algunas otras actividades en las cuales el Perú es bueno exportando. Pero en esa matriz productiva siguen predominando los minerales, la pesca, los productos tradicionales. Ya no. Obviamente sigue siendo importante. El Perú es un país minero, es un país pesquero, es un país que tiene una serie de productos, inclusive petróleo y gas, que son productos tradicionales, y el Perú lo sigue trabajando. Pero se ha pasado a ciertos procesos productivos que tienen mayor valor agregado, y se ha ingresado a una serie de otros productos donde no existía producción. Por ejemplo, un tema que es muy interesante y que yo lo cito como ejemplo es el tema del espárrago peruano. La costa peruana es un desierto. Son 3.000 kilómetros desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile, de un desierto complicado donde nunca creció absolutamente nada. Y el día de hoy se produce espárrago, a tal punto de que el Perú es el primer productor mundial de espárrago verde, el segundo productor mundial de espárrago en general, porque hay el espárrago blanco, donde China es un productor muy importante. Sin embargo, en Estados Unidos, de cada 3 espárragos que se consumen, 2 son peruanos. Es decir, se ha empezado a producir un producto que antes era, no digamos desconocido, porque obviamente todo el mundo conoce el espárrago, pero que no era una producción conocida en el Perú. Y así como eso, la alcachofa, España ha sido tradicionalmente un productor mundial importante, la costa oeste de Estados Unidos, en fin, hoy día Perú es el segundo productor de alcachofa, pimiento piquillo, y recientemente hay un producto que yo nunca lo había visto en el Perú y que hoy día se produce en cantidades de exportación, que son los berries, los arándalos. Y el arándalo no necesita tierra para producir, puede producirse en bolsas de plástico en los cerros de piedra. Es decir, hay que encontrar el producto que uno puede hacer bien y puede exportar. Le preguntaba al inicio de qué manera influyó positivamente, negativamente el entorno institucional, el régimen de Fujimori, los gobiernos democráticos que siguieron después, el de Toledo, el segundo gobierno de Alan García y el actual de Ollanta-Humala. Fundamental. En los gobiernos que ha mencionado, no solamente de distintos presidentes, sino distintas orientaciones, distintos estilos, se ha mantenido una coincidencia en el manejo de la política económica. La política económica ya no es política económica de un gobierno, es política económica del Estado. Es decir, todos han respetado las reglas de juego
que se concedieron originalmente por el gobierno de Fujimori en la atracción de inversión extranjera, privatizaciones, concesiones, y se han continuado haciendo privatizaciones, concesiones o asociaciones público-privadas a pesar de los cambios en el gobierno. Es decir, la estabilidad en las reglas de juego, la continuidad ha sido fundamental. Yo estoy acostumbrado a pensar de que sin horizonte de planeación es muy difícil hacer las cosas. Si yo quiero hacer un viaje, aunque fuera de vacaciones, inclusive dentro del país, quiero planear con anticipación, quiero comprar mi pasaje, hacer las reservas, arreglar mi trabajo para poder ir. Pero si yo no sé qué va a pasar mañana, difícilmente puedo hacer el viaje. En la medida en que tengo una cierta estabilidad y tengo una posibilidad de planear, lo voy a poder realizar. ¿Qué es lo que pasa en todo país medianamente desarrollado? Para un inversionista con mayor razón, si yo voy a arriesgar una cantidad importante, sea un inversionista local o un inversionista extranjero, yo necesito predictibilidad, yo necesito reglas de juego. Y de esa manera es que el Perú ha traído importante inversión. Pero la inversión per se no es pues el objetivo, es un medio, es un proceso. Lo importante es que ha generado empleo, ha generado ingresos, ha generado una clase media emergente que a su vez consume más, produce más, pero si hay algo que a los peruanos nos ha impactado mucho, este cambio que han originado estas medidas consistentes de política económica, es que lo más valioso que tiene un país es su juventud. Y durante años el peruano, lo que más exportaba eran peruanos. Todos los peruanos querían irse del Perú porque no conseguían trabajo, porque no había futuro, porque no había expectativas. El día de hoy el peruano joven no solamente quiere quedarse en el Perú, los que salieron quieren regresar y además acogemos con mucho cariño a extranjeros que van a trabajar en el Perú. Ahora, eso está asociado con inversiones en educación, con innovación tecnológica, con oportunidades para hacer negocio. ¿Qué puede aprender un país como Nicaragua que tiene una orientación hacia afuera, pero que esencialmente sigue exportando los mismos productos, digamos, no procesados que históricamente ha vendido? A ver, no existe una receta única, no existe una varita mágica. La estabilidad y la apertura comercial han sido condiciones necesarias, pero evidentemente no son condiciones suficientes tampoco. Hemos avanzado en muchos temas, como por ejemplo mejorar la infraestructura, pero en la medida que el país va creciendo, el requerimiento de infraestructura va siendo mayor. Entonces sigue existiendo un déficit tremendo de infraestructura en el Perú. Lo que esperamos y siempre incentivamos es a que se den las condiciones para que haya más inversión en infraestructura y que uno pueda pues, continuar produciendo. Pero en la medida en que aumenta la producción, también aumenta la demanda de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces también hay que... Entonces es un círculo virtuoso, o sea, avanzas en un lado, pero a su vez generas demandas por otro lado, y lo que hay que hacer precisamente es continuar, hacer que la rueda continúe girando. Entonces en esto no es tarea de uno solo, es tarea de todos, el gobierno y el sector privado. En la medida en que exista una verdadera asociación entre el sector público y el sector privado, las condiciones se van a ir dando. El Estado tiene que dar la confianza, tiene que dar la estabilidad, tiene que dar las condiciones para que se pueda seguir siendo competitivo, o mejor dicho, mejorar la competitividad cada día. Si uno sigue los indicadores mundiales que se publican, el ranking del Doing Business del Banco Mundial, este año un país puede estar en un nivel y al año siguiente de repente se cae. Por lo tanto, es una lucha permanente, porque así como nosotros estamos mejorando, el país del costado también lo está haciendo. Entonces no se puede descuidar absolutamente ningún factor. Pero la apertura genera también temores en cuanto a la capacidad de las empresas
de adaptarse al cambio, de hacer verdaderamente competitivas, a enfrentar estos procesos de degradación arancelaria y a tener la capacidad no solo de asociarse con inversiones extranjeras y poder exportar con mayor eficiencia. ¿Qué aprendió Perú? ¿En qué falló? Okay. ¿Qué pueden aprender otros países de la propia experiencia? Antes de tocar ese tema, déjeme comentar algo que se me quedó en el tintero en la pregunta, en el comentario anterior. Si bien se han avanzado muchas cosas, todavía falta mucho por hacer y creo que esos son temas no solo de Perú, son comunes a todos nuestros países. Tenemos que invertir más en infraestructura, mucho más en educación, mucho más en mejorar la institucionalidad, mucho más en tener un poder judicial transparente, confiable, mucho más en reducir la burocracia, mejor dicho, los trámites burocráticos, que los trámites burocráticos sean pues ágiles, menos costosos, que haya más acceso al crédito, que haya menos informalidad, que haya incentivos a que haya menos informalidad. Todos estos factores, cuando uno los va combinando con una buena estabilidad macroeconómica y una buena apertura comercial, van dando resultados. Pero a la par, el sector público necesita un sector privado agresivo, dispuesto a correr riesgos, imaginativo, que permanentemente esté buscando formas en las cuales mejora su competitividad. Entonces, volviendo al tema de los problemas que genera la apertura, los temores, yo creo que no hay que tenerle miedo a la apertura del sector de la economía y a la competencia con los países grandes. El Perú inició su proceso con el país más grande, el país más complicado, con Estados Unidos, y le ha ido muy bien. No hay ningún sector que uno pueda decir ha habido un perjuicio significativo, o en todo caso, los beneficios han sobrecompensado cualquier perjuicio que pudiera haber habido. Pero los grandes temores, sobre todo en productos agrícolas que existían, no se han producido. Los problemas que se decían que iban a ocurrir en temas de medicamentos, de salud, no solo no se han producido, sino que los costos de las medicinas han bajado significativamente. No hay que tenerle miedo a la competencia. Yo creo que los latinoamericanos tenemos un espíritu competitivo importante, una imaginación, una capacidad de emprendedurismo muy importante, pero hay que aplicarlo. Usted conoce por la interrelación que tienen estas cámaras la experiencia de Nicaragua, de Centroamérica, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el de Centroamérica. Recientemente se ha estado tratando de enfrentar un problema relacionado con los TPL, con las exportaciones textileras de maquila, pero por otro lado hay una expectativa de mayor atracción de inversión extranjera a Nicaragua a través del CAFTA y por el otro lado de ampliar las exportaciones en otros rubros. En la conferencia que brindó hoy, supongo que se abordaron algunos de estos temas. ¿Qué, en su opinión, en qué debería enfocarse Nicaragua? A ver, lo primero que creo que se debe hacer es perder los temores. Uno de los grandes mitos que se comentaba cuando el Perú estaba negociando el tratado con los Estados Unidos es que cómo es posible que estemos negociando con un país tan grande, busquemos países pequeños, similares a nosotros. El pez grande se come al pez chico. Yo estoy convencido que eso no es verdad, eso es un mito. El pez más rápido se come al pez más lento. Y nosotros competimos con los Estados Unidos en algunos productos con toda tranquilidad. Pero la pregunta es quiénes pueden competir, es decir, se presentan también situaciones en las cuales son las empresas grandes, los conglomerados que están en mejores condiciones para competir y sector pequeño, mediano no tienen la tecnología a veces o no tienen el acceso a los recursos para poder enfrentar esos desafíos. Ese es otro mito. En el Perú hoy día se exportan más de 2.500 partidas arancelarias. Gran parte de gran número son de producción de pequeñas empresas, artesanos, señoras que producen carteras en su casa, urnas de plata, muebles, artesanía. Nosotros como AmCham hacemos 10 misiones a los Estados Unidos, llevamos a varios de estos pequeños empresarios y les va muy bien.
exportan sus productos. Claro, no estamos hablando de cantidades muy grandes porque su capacidad de producción también es limitada. Pero precisamente ese es uno de los temas que tratados de libre comercio, como por ejemplo el de la Alianza del Pacífico o el TPP, pueden facilitar. Porque en la medida que logremos estandarizar la producción de un pequeño productor peruano con varios otros productores de la misma región, con varios productores de otras regiones y con varios productores de otros países, vamos a tener una mayor oferta exportable. Nosotros no podemos atender la demanda, por ejemplo, no sé, de China, si te piden 300.000 pares de zapatos, pero en la medida en que tú puedas estandarizar y combinar la producción de estos 4 países, va a ser más factible. Pero además, el hecho de que tú produzcas utilizando insumos que provengan de otro país de la alianza y que lo incorpores en el producto que estás produciendo al agregarle valor, te va a permitir el exportar a Estados Unidos o a otros países en mejores condiciones. Es decir, se va a producir lo que se conoce con el nombre de acumulación. Yo le compro a un vecino, lo incorporo en mi producto y por reglas de origen es aceptado en otro mercado mayor. La Alianza del Pacífico la integran Perú, Chile, Colombia, México. Países que están en efecto mirando hacia esa zona del mundo. La reacción que se produjo en América Latina, por ejemplo, los miembros del ALBA, algunos llegaron a decir incluso, esta es una conspiración contra UNASUR. El propio presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo, bueno, nosotros nos preocupa lo que se está haciendo con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico debería ser como una plataforma para una integración mayor con Estados Unidos y con Asia. ¿Cómo se ubican en esa dinámica países como Nicaragua, como Centroamérica, que están mirando, digamos, hacia Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, a través del CAFTA? Yo no veo ninguna conspiración en esto. Yo creo que todos los países, es válido que los países busquen las mejores formas para poder lograr el crecimiento del país, la disminución de la pobreza, la integración de las personas de menos recursos y por supuesto el facilitar a los productores. En ese sentido, la Alianza del Pacífico es totalmente complementario a otros esfuerzos de integración en América Latina. Lo que es interesante en un acuerdo de integración es que exista complementariedad entre las economías. Los peruanos hemos formado parte por años del esfuerzo del Pacto Andino, del Grupo Andino. 4 países que eran bastante similares y que por decreto se decidió que Perú produzca un producto, que Colombia produzca otro. Es decir, no había un flujo natural, una complementariedad entre las producciones, sino que simplemente se había distribuido de acuerdo a alguien que planeó que Perú debía producir tales y cuales productos. Resultado, fracaso total. El flujo comercial no incrementó y prácticamente hoy día está estancado. Sin embargo, los flujos comerciales han nacido espontáneamente, gracias a que un productor encuentra que tiene mercado en Colombia y empieza a producir y le vende. Entonces, el Estado, el gobierno, tiene que acompañar ese proceso en el sentido de que al ser socio, porque recibe el 30% o más de las utilidades que va a generar ese proceso productivo y esa exportación vía impuestos, entonces tiene la obligación de facilitar que ese flujo se dé. Es decir, ayudar, contribuir a que las aduanas sean más expeditivas, que los costos se reduzcan, que haya posibilidad de transporte, que las carreteras, las autopistas, el puerto, el aeropuerto, en fin, sean más eficientes. Entonces, Costa Rica, Guatemala y Panamá han solicitado su participación en la Alianza del Pacífico. Entiendo que el estatus es un estatus como de observadores. Bueno, ¿significa eso que los países de Centroamérica pueden adscribirse eventualmente a la Alianza del Pacífico? Yo creo que sí. No solo son observadores, hay 42 países observadores, entre los cuales está el mismo Estados Unidos, Canadá, Japón, España, la mayor parte de los países europeos. La concepción es, consolidemos primero, porque no es fácil tampoco, la alianza entre estos 4 países y luego dejemos entrar a aquellos países que tienen políticas homogéneas.
Hay un aspecto que es fundamental, y el hecho de tener tratados de libre comercio con Estados Unidos de alguna manera ya estandarizó a estos 4 países, a México, México, Colombia, Perú y Chile. Pero los países que han solicitado su ingreso también tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, y lo que es más importante, tienen tratados de libre comercio con los otros 4 países que ya están en la Alianza del Pacífico. Con Colombia creo que es Guatemala la que tiene que finalizar el tratado con Colombia, pero ya lo tiene con Perú, con México y con Chile. Entonces eso facilita tremendamente el proceso de integración. Ahora, a Nicaragua, por ejemplo, ¿le convendría participar en ese esquema? Sin lugar a dudas. A mí no me cabe duda que a Nicaragua le conviene. Primero, por la alianza per se, es decir, tener participación en ese mercado, sino que además la Alianza del Pacífico va a poder ayudar a países que, no siendo miembro del APEC, puedan exportar a través de la Alianza del Pacífico a los países del TPP y posteriormente a los países de APEC. El TPP es la Alianza Transpacífico. El TPP es el Trans-Pacific Partnership, la Alianza Transpacífico, efectivamente. Y el APEC es la alianza de todos los países de la cuenca del Pacífico, donde en América solamente están Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Entonces la figura de Nicaragua podría ser semejante a la figura de Colombia. No estando en el TPP y no estando en el APEC, a través de la Alianza del Pacífico podría beneficiarse. ¿A qué atribuye usted entonces esa reacción un poco defensiva que han tenido algunos países, entre ellos Nicaragua, por lo menos el gobierno de Nicaragua, como parte de este bloque del ALBA? Bueno, obviamente desconozco, no vivo en Nicaragua, pero supongo que también puede haber sido una falta de conocimiento, pensar de que había una pretensión de competir, pero aquí no se trata de competir, todos estamos embarcados en la misma tarea, ¿no? Usted está apoyando la candidatura que está promoviendo AmCham para que Nicaragua sea la sede de esta reunión anual de negocios que se podría desarrollar en Nicaragua en el 2017. ¿Qué relevancia tendría eso para el sector privado nicaragüense y para Nicaragua? No solo lo estoy apoyando, estoy convencido de que Managua va a ser elegida como la sede de la reunión del 2017, estoy seguro que sí. Estamos apoyando también la candidatura de un miembro del directorio de AmCham Nicaragua al directorio de ACLA, que es la Asociación de Cámaras de Comercio Americana del Perú, el doctor Yali Molina. Yo creo que va a ser muy importante la realización de esta reunión, primero porque son 24 AmChams, es decir, si descontamos Nicaragua, que será la sede, van a haber 23 cámaras que van a venir y traerán a empresarios de sus propios países. Estas son las cámaras, la AmCham de América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá. No, América Latina y el Caribe. En Estados Unidos no hay AmCham, son las cámaras de comercio locales, porque las AmCham son las cámaras, digamos, bilaterales en cada uno de los países de América Latina. Incluye 24 países, digamos, desde México hasta Argentina y Chile, pasando por todo Centroamérica, Panamá y América del Sur, y varios países del Caribe. Entonces, el poner a Nicaragua en el panorama mundial o el panorama americano, por lo menos, de todos estos países que van a concurrir, yo creo que es importante. Yo estoy gratamente sorprendido de mi visita a Nicaragua y la verdad que me ha gustado mucho, me ha gustado el cariño con el cual me han recibido. Estoy seguro que los visitantes van a recibir exactamente. ¿Y esto se decide cuando hay otro candidato? ¿Nicaragua es el único candidato? Bueno, siempre hay otros candidatos porque, bueno, todo el mundo quiere hacer todo el mundo, digo, todos los países latinoamericanos quieren hacer estas reuniones. Este año fue en Haití, el próximo año va a ser en Río, el año siguiente esperemos que sea en Nicaragua, y por supuesto hay otros países que también quieren hacerla. Se va a decir ahora en octubre. Yo espero que
no haya absolutamente ninguna oposición, todo lo contrario. Y bueno, para los otros países habrá otras oportunidades, ¿no? Esperemos que nos traigan buenas noticias los colegas de AmCham, los amigos de AmCham aquí en Nicaragua. Claro que sí. Gracias, doctor De Filippi, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche.